un día más que nos vamos a meter en el centro de Málaga, en este caso en el centro de Málaga, porque ya saben ustedes que empieza un nuevo programa en el que les proponemos conocer un poco más nuestra ciudad. ¿Paseamos por Málaga? Imagínense dónde estamos. No sé si alguna vez han paseado por este jardín vertical que tengo a mis espaldas. Estamos en pleno centro de Málaga y además vamos a viajar hoy a la Málaga musulmana. Nos vamos hasta el trazado, el antiguo trazado del entorno y de la propia Pozos Dulces. En el noroeste del centro de la ciudad encontramos la calle Pozos Dulces, una vía de trazado irregular que apenas supera los 200 metros y que comunica las calles Compañía y Andrés Pérez. Esta vía, que pasa desapercibida para la mayoría de las guías turísticas hasta ahora, encierra uno de los trazados originales más antiguos de toda la almendra de nuestra ciudad, que data de la etapa musulmana. El tejido viario de Pozos Dulces, junto con las adyacentes Arco de la Cabeza y Andrés Pérez, conserva el trazado de las antiguas calles musulmanas, aunque su consolidación data del siglo XVI, ya en la era cristiana. Este conjunto, que enmarca la plaza vulgarmente conocida como del Pericón, pertenecía al conjunto intramuros de la amurallada ciudad medieval que era Málaga en aquellos momentos y que traía de herencia musulmana. Una muralla cuyos restos podemos aún ver en carretería, uno de los laterales donde se cerraba. 7 puertas perforaban el recinto dotado de torres y almenas de vigilancia y protección. De ellas, la de Antequera, que hoy situaríamos frente al pasaje del Gordón, canalizaba el acceso y la salida de los arrabales de Poniente, precisamente por la mencionada calle Arco de la Cabeza, llamada así por una curiosa leyenda. Se dice que bajo los arcos de aquella puerta había una pequeña capilla con una imagen de la Virgen de la Cabeza. Esta calle, con algunos cambios más recientes, era el viejo camino de Ronda. Hoy, y desde el siglo XIX, Andrés Pérez es una calle abierta a carretería, aunque dividida en dos, con un segundo tramo denominado Muro de las Catalinas. Pero volvamos a Pozos Dulces. Se cree que su nombre elude a los pozos de agua dulce que antaño solían surtir a los conventos y a sus huertos ubicados en esta zona. ¿Sabías por qué se llama Pozos Dulces? No lo sé. ¿Pero por qué te crees que puede ser? No lo sé. La verdad que no tengo ni idea. Vives aquí, ¿no? No, tengo unos apartamentos turísticos, pero No vives. no vivo aquí. ¿Qué es lo que te gusta de esta zona? Pues que está al lado en pleno centro de Málaga, nada, a 2 minutos de Calle Lario, de la Plaza de la Constitución y bueno, como tengo aquí mi entorno, mi vida, pues es mi día a día, ¿no? La verdad, pero no sé por qué se llama. Sí que habrás vivido, aunque independientemente de su historia, la remodelación relativamente reciente, ¿no? Sí, que claro. ha tenido. Sí, porque ya te digo, nosotros el edificio lo construimos hace ahora 4 años y bueno, sí que bueno, el cambio que está sufriendo poco a poco esta zona, bueno, con todo el centro de Málaga, pues el día a día de la ciudad, ¿no? de la ciudad. ¿Sabes que es una de las más antiguas de Málaga? No lo sabía. Pues yo te lo comento, es una de las más antiguas de Málaga, de data del siglo XV, XVI, incluso cuando se consolidó, era anterior a la etapa musulmana. Y se supone que efectivamente sí que había pozos para nutrir de agua los conventos de la zona. Pues si tú me lo dices, pues, seguramente que sí, vamos, pero me has pillado aquí un poco, no tengo ni idea. Es normal, es una pregunta de trivia para hacer un día de fiesta. Si tú me lo dices, pues sí será. Pues no tengo ni idea, porque Pozos Dulces, verás, es que esto tiene una historia. Se supone que la casa del Niño Jesús, antes tenía un pozo y el hijo de una de las señoras que vivía se fue como a la mili por ahí y lo dieron por desaparecido, por fallecido, y venían todas las vecinas a coger agua al pozo y todo esto, y bueno, yo lo escucho entre comillas con los guías de aquí. Y entonces, pues una de las veces una señora metió un cubo de agua y vio como la imagen de una virgen o una cara de un rostro y dijo, ahí viene tu hijo.
y después de 40 años o 50 desaparecidos, pues se escucharon los pasos y era el hijo que apareció después de lo de la guerra y todo eso. Entonces, más o menos así, entre comillas, es la historia esa, por esos pozos dulces. Súper leyenda me acabas de contar tan chula. Es que, bueno, se supone que es la realidad. Yo que aquí vivo, llevo 6 años por ahí, pero como vivo en esa esquinilla, justo enfrente, pues a los guías los veo y vaya, más o menos la historia es así. Históricamente se dice que también había, que hasta aquí llegaba el suministro de agua, ¿no? Y que también para los conventos y los huertos de los conventos que había Llegaba cerca. el agua por el pozo y todas las vecinas venían a recoger el agua y eso, ya te digo, y entonces eso, y entre una de las vecinas que vino a coger el agua, pues dice que vio una cara, una imagen, y le dijo, tu hijo va a venir, pues era la Virgen, que eso yo no sé, una historia así rara, y al eso pues se escuchaban los pasos del hijo, apareció y vaya que eso lo tiene que... Pozo dulce, imagino, porque en su día habría agua aquí, algún tipo de pozo, algo, imagino, no lo sé. Como arriba de la muralla estaría más o menos por aquí, de hecho hay restos, pues sería zona de agua dulce o algo así, no lo sé. Es su respuesta, efectivamente. Aquí había suministro de agua y sobre todo para regar los huertos de los conventos, que había un montón. Así es cierto, exacto. No, la verdad que no. Y alguna vez que otra me lo he preguntado, pero... ¿Se lo ha preguntado? Sí, porque vengo mucho aquí a la cofradía. Y alguna vez que otra digo, ¿por qué se llaman estos pozos dulces? Pero nunca he preguntado por qué se llama así. No. Porque efectivamente había pozos, había suministro de agua. Eso me diría que lo de los pozos irá por ahí, pero lo de dulces no sé yo ya, lo de los pozos sí, porque además hay restos antiguos ahí al lado de la cofradía y demás. Y lo de los pozos me imaginaba que era por los pozos, pero de los dulces ya no sé por qué. Claro, bueno, eso de los dulces no sabemos si incluso era con ironía, porque imagínese usted que estamos muy cerquita de la muralla en su momento de la ciudad, por eso que y aquí aquí realmente resto lo que había eran las agua, aguas fecales, aquí donde venían a parar las aguas fecales. Totalmente. Por eso es. ¿Usted lo sabía, señora? No, hija. Yo sé que eres más antigua que yo. Sí, pero me crié en Madrid. ¿Les gusta esta zona a ustedes? Sí, mucho. ¿Por Una qué? zona bonita. Tiene encanto, la zona del centro, la zona antigua de la ciudad es muy bonita y además la han puesto muy bonita, gracias a Dios la han recuperado para la ciudad, ¿no? Y ahora se puede pasar por aquí, hace 10 años... Eso le iba a preguntar, esto lo han remodelado relativamente reciente, ¿eh? Porque esta es una zona... Hace 10 años no podías andar por aquí, ahora descubro a las 7 de la noche, no podías andar por aquí, vamos. Y esto, gracias a Dios, hoy en día han puesto establecimientos, restauración, restaurantes, bares, panaderías, o sea, que se está restaurando apartamentos, la verdad que la zona se ha restaurado y le ha dado vida, ¿no? Yo me acuerdo por atrás, por la calle atrás, no se te ocurría tirar hace De vuelta, 10 de esas años. calles. Era una locura, vamos. Ahora da gusto venir aquí. Bueno, porque creo que antiguamente había aquí pozos y yo vivo ahí y fui a una ruta de Málaga histórica y me contaron que ahí pues como que habría la gente donde había pozos y dejaban que accedieran, ¿vale? Sí, pero no sé más decir, y que era una calle regular, creo. ¿Desde cuándo llevas aquí? Aquí en el centro 2 años. 2 años, o sea que no has vivido la última remodelación que ha sido la que la ha transformado, creo que de 2004, 2005. No, yo llevo aquí 2 años solamente. Bueno, pero ya te sabes la historia mejor que muchos Pero vecinos porque he históricos. hecho la ruta esa solamente. Ala, o sea que te interesa. Sí, sí. Porque mi sobrina se ha venido a vivir aquí. ¡Hala! ¿Y sabes cómo se llama esta calle? No, Ni siquiera sabes cómo se llama Pozos Dulces. sí, algo de eso sí. ¿Y por qué crees que se llama Pozos Dulces? Ni idea. Ni idea, que te digo que no tengo ni idea. Pero, ¿intuyes algo? No sé, algún pozo o algo que habría antiguamente aquí. Y piedras que también parece que hay. Ya lo veo, ya. Hay que tener cuidado. ¿Tú lo sabes? Acércate y me cuenta. Venga, que nos acompañe, no lo dejes solo ante el peligro. No tengo ni idea. Había pozos, efectivamente, y por lo visto los vecinos los abrían para que pudieran... Y aparte se nutrían los conventos y los huertos de los conventos, que había muchísimos. Estáis en una de las zonas más antiguas de Málaga. Este es un trazado que se consolidó en el siglo XV, pero que ya es de la etapa musulmana. Joder. ¿Os ha gustado saber ese detalle? Sí, la verdad que sí, porque no sabíamos de esto nada. Pasa muy desapercibida esta zona, pero es probablemente de mayor valor histórico de Málaga. Vale. Muy bien, muchas gracias. Disfrutarla. Me ha encantado hablar con vosotros. Hasta luego. Más allá de aquellos supuestos pozos, no paséis por alto que se trataba de una calle muy cercana a la muralla, recordad, en carretería. Y normalmente, junto a estas zonas, se agazapaban prostíbulos y conducciones de aguas fecales, así que lo más probable es que su olor no fuera especialmente dulce en aquellos años. Lo cierto, y corroborado por muchos historiadores, es que la calle Pozos Dulces debe su nombre a una gran afluencia de agua potable que efectivamente también surtiría a los conventos, a sus huertas y a los residentes que había en aquel lugar y de los que se tiene constancia desde el siglo XV. A este respecto,
Recordad el segundo tramo en el que quedó dividida la calle Andrés Pérez, Muro de las Catalinas. El antiguo convento de las religiosas dominicas de la Divina Providencia, llamadas de las Catalinas en referencia a la santa, bajo cuya advocación se pusieron a finales del siglo XVIII, la iglesia y el propio convento, actúa de charnela entre la calle Arco de la Cabeza y la de Pozos Dulces, siendo el elocuente muro casi ciego que lo cierra a la primera de las calles citadas un poderoso elemento de gran potencia visual que ejerce de sosegado contrapunto al complejo lenguaje de paños, huecos y cerrajería de la interesante arquitectura doméstica que conforma el resto de la calle. Así lo describe el arquitecto José Fernández Oyarzábal, encargado de la renovación que esta vía tuvo que llegar a sufrir después de que tocara fondo en 2004. En lo que a abandono se refiere, una remodelación que no estuvo exenta tampoco de polémica en aquel momento. La calle Pozos Dulces se divide en dos tramos. El norte, estrecho, de apenas 1,5 metros de ancho en algunos puntos, mientras que el tramo más al sur es de una anchura mayor y presenta un aspecto decimonónico, con viviendas burguesas y locales comerciales en los bajos. Oyarzábal los divide por su actividad. El norte, o más inmediato, Andrés Pérez, es el más angosto. Es hoy testimonio de aquel urbanismo medieval articulado a partir de las circunstancias climatológicas por un lado y de la organización edilicia y comercial por otro. Es un importante valor añadido a la experiencia de un paseo propenso a los hallazgos perspectivos, las sorpresas visuales, los juegos de luz en las sombras y sobre todo al disfrute de una escala a medida del ciudadano al que se invita al paseo reposado y ajeno al vestigio de una ciudad y una actividad cercana. Así lo describe Oyarzábal. También dice que en el segundo tramo se conecta al sector con el centro consolidado y burgués que representa la calle Compañía. Continúa, en ella desemboca tras explayarse en una curva donde se genera un pequeño, aunque interesante espacio, una calle muy distinta a la que se acaba de describir. Más anchura, magníficos edificios de la mejor arquitectura del siglo XIX y también bares y comercios de cierta entidad. Bueno, Como la historia está de moda. Claro, también podemos hablar de... ¿Conoces de moda. Pozos Dulces? Sí, claro, porque yo vivo en carretería y este es mi camino. ¿Y qué es lo que más te gusta de esta calle? Bueno, lo que ha cambiado es lo que más me gusta porque ahora se puede pasar por aquí. Claro, y está muy agradable, la iglesia está muy bonita, la de las Penas, y se ha convertido en un sitio que, bueno, todavía tiene que mejorar mucho más, pero han hecho el espacio ese de ahí tan bonito claro, de artesanos y todo eso, y está la zona recobrando tranquilidad. ¿La conoces de hace mucho entonces? Claro. O sea, Claro, pero esta calle, los malagueños solo se pasaban en Semana Santa. Es verdad. Y ahora se ha convertido en un sitio de paso habitual. O sea que eso es lo que más me gusta de esta calle. ¿Y históricamente valoras algo de su origen? Porque estoy convencida de que conoces. Bueno, la Casa Palacio esta que han rescatado está de aquí ahora, que también está preciosa. O sea que tiene mucho valor como centro histórico. Todavía tiene que arreglarse muchísimo más, pero va cogiendo buen rumbo. ¿Y por qué crees que se llama Pozos Dulces? Ah, no lo sé, estaba en Pozos Dulces. No lo sabía. Este es Pozos Dulces, no importa, si mucha gente de aquí tampoco sabe. Por eso lo he hecho. Seguramente el agua de aquí será... Muy dulce, muy dulce. Será dulce el agua de aquí. Muchas gracias. Antiguamente habrá habido pozos por aquí. Por ejemplo, los hubo realmente, por eso se llama así, Pozos Dulces, que surtían a los conventos, los huertos que había en ese momento. Mira, es que no te podría decir más porque no pasa soy de nada, aquí. Era solamente por saber y sobre todo por conocer tu respuesta. Yo te lo agradezco. ¿Pasas mucho por aquí? Pues sí. ¿Y cómo ves esta calle? ¿Segura, menos segura, tranquila? De unos años para acá más segura. Es que hubo un cambio y una remodelación muy importante que tú has vivido entonces. Sí. Desde el 2002 para acá ha habido mucho cambio. Incluso posterior, ¿verdad? 2004, 2005, que fue cuando empezaron a ponerse más luces, se remodeló. En el 2007 comenzaron por aquí las remodelaciones. Efectivamente. Sí. Ni idea, ahí me has pillado, ¿eh? Pero imagínate algo. Nada, Si es que es Pozos Dulces. pues no tengo ni idea. ¿Y de la calle? ¿Sabes algo de la calle o de lo que ha cambiado últimamente? No soy de esta zona, ¿De qué zona eres? de la Cruz Milladero. ¿Y pasas por aquí o has pasado alguna No, vez? es que vamos ahora aquí a Calle Lario. Ah, o sea que no sueles venir tú por esta No, calle. por esta calle nada. Pobre callecica. Si es que la tenéis olvidada. Pues
nada más en Semana Santa es cuando paso por aquí. ¡Ay! ¿Qué vienes a ver en Semana Santa? Ya te he pillado yo. Sí, en Semana Santa sí paso por aquí. ¿Qué es lo que tiene que ver esta calle en Semana Santa? Pues no sé, vamos, vengo a ver las procesiones y una calle muy céntrica, pero que no... Es muy bonito de ver en esta zona. Sí, esta zona, sí. Hace unos años el ayuntamiento quiso lavarle la cara a Pozos Dulces y sembró las paredes de farolas de diseño y versos de adorno, a los que no tardaron en unirse el arte de algunos grafiteros. Tras esta remodelación, varias de las casas cayeron, dejaron solares que no tardaron en ser pasto de las grúas. Pero su lado más bohemio, su riqueza en el suelo, no deja de convertirla en una calle que es sin duda una invitación en sí misma al paseo. Pues es que nadie sabe que por qué Pozos Dulces se llamaba Pozos Dulces. Hombre, yo creo que el nombre nos lo indica un poco, pozos. Pues de todas formas, mira, para ponerte un ejemplo, el Columbario, por ejemplo, de Las Penas, han tenido problemas mucho de humedad, porque todo es agua, por eso es pozo. Sí, porque en Es que toda esta zona corre, me parece a mí que corre por ahí un arroyo y entonces está todo con agua. Y de aquí se nutrían, ¿no? En su momento, pues los conventos, que había un montón de conventos que se regaban los huertos. Los huertos, exactamente, claro. Entonces ustedes sí que saben muchísimo de la historia. Véngase usted también conmigo. Yo es que no soy de aquí, niña, y yo conozco poco. A mí pregúntame por la Malagueta y en los baños de invierno, de verano, en la playa, pero a mí de calle no me digan nada. Pero usted sí que sabe, señora. Bueno, tampoco. Más o menos el origen de esta calle, esta es una de las calles más antiguas. Sí, exactamente, una de las calles muy antiguas de Málaga. Del trazado musulmán, de hecho. Sí, Entonces, exactamente. Es que nosotros con este programa pues pretendemos repasar un poquito la historia de las calles de Málaga. Y esta en concreto ha sufrido una remodelación relativamente reciente. Sí. No sé, ¿qué opina usted sobre ella? Mira, tiene que ir evolucionando, pero respetando. Evolucionando, pero con respeto. Porque ha habido mucha masacre en cuestión urbanística por todas las calles. Sobre todo me acuerdo ahora mismo de calle Álamos que han hecho un destrozo que no se sabía en las antigüedades o no han querido saber y se han derribado muchos edificios que merecían mucho la pena. Y además tenía una forja de grandes personajes en este aspecto. Entonces, yo no sé quién lleva urbanismo al Ayuntamiento de Málaga, pero tenían que tener mucha vista, porque ha habido mucho destrozo. ¿Y aquí en esta calle cree usted que se ha respetado más o menos? Han respetado un poquito la altura sí, pero sí han querido, pero mira, ves, por ejemplo, esos cristales ahí no dicen nada. Tenían que haber puesto más verjas, más típico Mantener algo más homogéneo. Como por ejemplo esa entrada que vemos ahí tan maravillosa, pues un poquito respetando, ¿no? Y los cierres y eso, entonces ahí ve un cambio muy drástico. Claro, sí, que no se mantiene un poco la imagen y la estética antigua de la calle. Es que parecemos que queremos como echarnos piedra, pero luego vamos a otras ciudades de Andalucía y vemos que respetan mucho el casco antiguo. Y en Málaga no se respeta. Tú vas por Córdoba, por Sevilla, por esas calles y tú ves que respetan el casco antiguo. Entonces en Málaga, ¿por qué no lo hacemos? Es lo que pasa, ¿no? Es que tenemos que hacer también es que los malagueños lo que nos gusta mucho es criticar. ¿Por qué hay que ver lo que han hecho? ¿Por qué lo que han hecho? Y ahora hay una protesta. Oye, que hay que protestar por esto y por lo otro. Pues no van. Ahora, protestar por la calle, eso es lo típico de los malagueños. ¿Qué pasa con las farolas? Nadie quiere que haya un hotel ahí. Pero cuando van a protestar que no haya un hotel ahí, van tres. Van tres. Y mucho contar. Por eso es que no somos todos a una. Es lo que nos pasa al pueblo de Málaga, que no luchamos por nuestras cosas. De aquí hablamos todos, pero cuando hay que ir a protestar a los sitios, no vamos. Pues me ha encantado que quede su protesta aquí expresada. Que quede mucho del Procono. Muchas gracias. ¿Por qué crees que se llama así? Pozo dulce. No sé, a lo mejor antiguamente había un pozo de agua dulce, yo qué sé. Alguna pastelería o algún dulce típico. ¡Ay, qué chula esa respuesta! Me encanta. No exactamente eso, efectivamente había pozos. Se supone que corren por aquí. ¿Un pozo de agua? Sí, varios de hecho. De aquí se nutrían conventos, se nutrían huertas. Interesante. Lo de la pastelería me ha gustado. Esa idea me ha Es gustado. una buena idea, la verdad. Tiene más originalidad. ¿Habéis pasado antes por aquí, no? No, la verdad es que no. Que vamos con el GPS, pero callejeando, pero porque vamos dirigidas. Bueno, más Andrés Pérez. paseo, pero sobre todo es que vengo
porque precisamente se lo voy a enseñar a esta amiga. Vengo aquí a la plaza de Eugenio Chicano, que vengo a hacer cerámica, que es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Es usted artesana? Bueno, no, novata, pero lo que quiero decir que esto lo que hay que hacer es promocionar, es verdad, mucho. Pues por eso quería yo hablar con usted. Eso, Esta zona, ay, qué casualidad, esta zona se está poniendo en valor ahora. Eso es, pero tienen que ayudar más también, porque todas estas personas son artesanos, de cerámica que yo vengo, este señor que es luthier, el otro chico que hace fotografías preciosas de Málaga y todo eso. Son como oficios que parecieran que se iban a perder. Se están perdiendo y lógicamente se tienen que renovar y darle valor. ¿Y usted se acuerda cómo era antes este entorno? Bueno, yo vivo aquí hace muchos años, pero hubo un tiempo atrás que se puso en unas condiciones muy regulares y ahora pues, en fin, parece que están tratando de levantarlo otra vez un poco y me parece muy bien, porque lo que no se puede es abandonar las zonas de Málaga que han sido siempre más o menos buenas, ¿no? Pero esta zona no era muy comercial, ¿verdad? Que usted recuerda. En otros tiempos sí. Hombre, yo estoy viendo que hay muchos negocios cerrados como este, digo, ¿este qué sería? No, pero ya esto no me acuerdo yo, pero sí, aquí había muchas joyerías conocidas, esto era una calle muy comercial, había un peluquero muy famoso. En Andrés Pérez. Todo de la calle Andrés Pérez y toda la calle Los Mártires, todo eso. El Arco de la Cabeza, toda esta zona. Claro, era mucho, pero luego ya en estos últimos años también la verdad se quedó bastante deteriorado y no sé, un poco el principio de la crisis o un poquito antes, pero negocios pequeños que ya al venir los más grandes, los centros comerciales, y entonces pues ya se fueron perdiendo, personas que se iban jubilando, en fin. Iban subiendo los alquileres. Claro, que ha habido muchos negocios que han tenido que cerrar. Bueno, yo creo que ya he hablado bastante. Es que nos ha dicho una maravilla, señora, muchas gracias. En la plazuela Virgen de las Penas, aquí junto a la antigua muralla que formara parte del amurallado musulmán de nuestra Málaga, despedimos este programa dedicado al entorno de Pozos Dulces. Como siempre, invitándoles a pasear y mucho por nuestra Málaga.